Estamos viendo de las consecuencias y alcance del pecado. Y ya habíamos visto la primera parte, por lo menos, donde encontramos la culpa y el juicio que es por causa del pecado. Y vamos a ver, habíamos visto cómo la muerte entró al mundo por un hombre, por Adán. Mejor dicho, entró el pecado y por el pecado la muerte. Pero el pecado siempre está asociado con la muerte. El pecado y la muerte son dos compañeras inseparables. Imagínense. Por eso tuvieron que ser tratadas en la cruz. Y en Hebreos capítulo 2 habíamos visto que en cuanto a la culpa y el juicio del pecado, judicialmente ya fuimos librados. Judicialmente fuimos librados de la culpa y el juicio del pecado. O sea, para la esfera de Dios fuimos judicialmente hechos libres de la culpa y el juicio del pecado. Y vamos a ver en el capítulo 2, versos 14 y 15 del libro Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Y así dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Note, esto es al diablo. O sea, Satanás era el emperador de la muerte. Y el imperio en el cual él gobernaba, era dueño y amo absoluto, era la muerte misma. Ese era su imperio. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o sujetos a esclavitud. Así dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte. Note cómo la muerte, cuando entró, hermano, trajo un temor que no podemos nosotros comprender, sino es que la palabra de Dios nos hace entrar en este conocimiento. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. ¿Sí? Así la humanidad entera, toda la raza humana, estaba bajo esclavitud, bajo servidumbre. Imagínense. Y Satanás, por supuesto, principal amo, gobernante. Él es el príncipe de las tinieblas. Ahora bien, nosotros sabemos que en la cruz el Señor, allí por medio de su muerte, dice, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo destruyó, pisó su cabeza, la cabeza de la serpiente antigua, el diablo Satanás. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Qué le parece? El Señor, ahí en la cruz, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y por supuesto dice que, hablando de esto, de Hebreos, hay una hermosa nota también, que no quiero pasar por alto.
porque en cuanto a Hebreos 2:15, que recién estábamos hablando de esta servidumbre, de esta esclavitud a la cual el hombre fue entregado, dice, este es el resultado del pecado. Así estos cuerpos son contaminados por el pecado, como un germen, una bacteria, un virus. Así llega a ser la muerte por causa del pecado. Sí. Y la muerte, dice, afecta a todos los hombres porque todos son pecadores. Por eso, como dijimos la vez pasada, no hay nada más universal que la muerte misma, porque ella entra en la casa del rico como la del pobre, la del grande como la del pequeño, y así, no hace distinciones la muerte, imagínense. Ella gobierna como amo absoluto. Por eso el Señor tuvo que subir a la cruz. Y por supuesto ahora nosotros, como dijimos, judicialmente somos librados de la culpa del pecado. Judicialmente. En Romanos capítulo 3, judicialmente Dios nos ve en Cristo, justos, rectos y sin pecado. Por lo menos en cuanto a la culpa. Romanos capítulo 3 y el verso 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, para todos los que creen, para ello es esta justicia de Dios. No, porque no hay, dice el apóstol, no hay diferencia, por cuantos todos pecaron. Como dijimos recién, no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Un don, un regalo de Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Imagínense la justicia de Dios, como dice Pablo, se revela de fe y para fe, o de fe en fe, la justicia de Dios. Y judicialmente los que creen, como dice aquí claramente, por medio de la fe en Jesucristo, llegan a ser contados justos. O sea, se le imputa la justicia divina. La justicia divina se le imputa a aquel pecador que cree y acepta a Jesucristo. Y dice, siendo justificados, en el verso 24 me gusta mucho porque, hermano, es la provisión abundante de gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, la obra de redención. ¿Sí? Y así vemos como entonces todos los que aceptan, reciben, creen, llegan a ser justificados. Y la palabra justificado, justificar, significa hechos justos. Hechos justos. Y podemos decir, ante la corte del cielo, los que creen llegan a ser justos, los que reciben a Cristo, hechos justos. Dios ya no ve culpa. ¿Sí? Y dice también Efesios capítulo 2, el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Note nuestra condición.
Nuestra condición espiritual era esta, estábamos muertos. Pero, dice él, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Imagínense. Y bueno, nosotros dijimos la vez pasada que heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, Adán y Eva. Traemos en nuestros genes ese pecado innato, podemos decir. Está en nuestro ser como un virus que se traspasa de generación en generación. Y después está nuestra manifestación, así como cuando estudiamos también el árbol tiene su raíz, también tiene su fruto, y esto llega a ser justamente el fruto. Los pecados llegan a ser el fruto del pecado. Sí, por eso dice en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí. Así nuestra condición. Por supuesto que la muerte física es la primera, podemos decir, la evidencia en cuanto a lo natural. La evidencia en cuanto a lo natural de la consecuencia del pecado. Eso es lo que vemos nosotros, naturalmente la muerte física. Pero la muerte física no llega sino a ser una sombra nada más de la más terrible y más grave y más grande muerte, que es la muerte espiritual. Así como nosotros encontramos el casamiento en lo natural, llega a ser una figura del casamiento en lo espiritual, del casamiento celestial. Bueno, así la muerte física también llega a ser un cuadro, una figura, una sombra de la muerte espiritual, o conocida como la muerte segunda. La muerte segunda, imagínense. Y de eso entendemos, porque gracias a Dios tenemos una excelente doctrina, una hermosa doctrina, la excelencia del conocimiento de Dios. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 11. Aquí encontramos la triste realidad. El hombre sin Cristo, sin vida espiritual, y es una perdición eterna, y aquí se le conoce como la muerte segunda. Y dice Juan, y vi un gran trono blanco, sí, y el que estaba sentado en él. Note que el trato de Dios con el hombre es desde Adán hasta el trono blanco. El trato de Dios con el hombre es desde Adán hasta el gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Imagínense. No hay distinción, como dicen hoy, no hay. En cuanto a la muerte, hermano, no hay ninguna distinción. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Estos son los pecados, sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno. Note que la muerte es una enemiga que no tiene piedad. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, del Cordero, fue lanzado al lago de fuego, juntamente con la muerte y el Hades, la muerte y el infierno. Y esto se le conoce como la muerte segunda, ¿sí? Porque es una, como dijimos, la muerte física llega a ser solamente una sombra pobre en cuanto a esta verdad, la muerte segunda, porque esto es para toda la eternidad, para toda la eternidad. Por eso dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. No conoce a Dios porque la única manera es por medio de Jesucristo, al recibir a Cristo. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Note, pena de eterna perdición. No es momentánea ni por un tiempo, sino eternamente. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos, o sea, totalmente alejados de Dios, eternamente y para siempre. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la triste condición o final del hombre sin Cristo. ¿Sí? Por eso la muerte natural llega a ser un cuadro más grave y terrible de la muerte espiritual, la muerte eterna, la segunda muerte se le conoce aquí. ¿Sí? Sí. Y dice, la criatura llega a ser miserable, así el hombre en su pecado, si no tiene la vida que solamente Dios puede ofrecer por medio de su Hijo. Sí, esa va a ser su condición final. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Capítulo 5, verso 21 de la segunda carta a los Corintios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Note que es por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. A esto se le conoce como la doctrina de la sustitución. La sustitución, hay mucho para hablar de esto, la sustitución. Es un hermoso punto para entender bien la obra de redención. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Qué le parece? Así vemos el inocente entonces por el culpable. Nosotros ante el edicto divino éramos culpables. La sentencia era la muerte. No había ninguna posibilidad. Y por supuesto el juicio estaba sobre nosotros. Al subir Cristo a la cruz, tomó nuestro lugar. Él era inocente, sin mancha y sin pecado. Él era la víctima. Y
por supuesto, al subir a la cruz, identificarse con nosotros, se tuvo que hacer pecado en la cruz. Judicialmente, entonces, Él estaba cargando con todas nuestras maldades, con todas nuestras injusticias. Y Dios le estaba imputando a Él, a su amado Hijo, estaba imputando todas las causas. Imagínense. Entonces, la ley divina de Dios, por supuesto, tiene mucho que ver en esto, porque dice Pablo que sin ley no hay transgresión de pecado, y Cristo vino justo en el tiempo que Israel estaba bajo la ley. Podía haber venido antes o después, no sabemos, tal vez otra dispensación, pero no, Dios preparó esa dispensación, la de la ley, para que su Hijo viniera a redimir a todos los que estaban bajo la ley, dice, a los Gálatas. Sí. Entonces la ley santa de Dios le encontró culpable, como dice, le condenó y le mató. Sí, porque sin ley no hay pecado. Sin ley no hay transgresión. Hay pecado, pero no hay nada que podemos que obedecer. Entonces, la ley justamente es transgresión del mandamiento. Eso es justamente pecado, transgredir un mandamiento. Y eso fue lo que pasó. El Señor tuvo, como dice Romanos capítulo 10, verso 4, ¿no? Claramente dice, podemos leer Romanos 10, 4, un verso muy conocido, pero que tenemos que también leer, porque está muy acorde a esto. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Note que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia. Note que ahora al que cree, Dios le imputa la justicia de su Hijo. Sí. Porque Él fue contado como un pecador. El justo por los injustos. Y bueno, eso es nuestro sustituto. Sí. Y por supuesto que también entendemos nosotros que, hablando de la justificación, también tenía que haber resurrección, porque si hubiese quedado en la tumba, entonces tampoco habría esperanza para nosotros. Eso entendemos. En la cruz entendemos que el Señor cargó con nuestra culpa, y la ley justa de Dios le condenó y le mató. ¿Sí? Entonces, judicialmente, podemos decir, el pecado fue tratado en la persona de su Hijo. Hasta ahí todavía no éramos justos nosotros. Eso tenemos que entender. Solamente estábamos libres de la culpa, pero no justos todavía. La justicia fue dada en la resurrección. Cuando el Señor resucitó al tercer día, cuando la muerte no le pudo sujetar, entonces Él resucitó triunfante al tercer día. Y ahora, por supuesto, esa justicia se nos imputa a nosotros. ¿Sí? La justicia divina. ¿Sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, en la cruz. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, en Cristo, en su resurrección. ¿Entendemos ahora ese verso? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En dónde? En la resurrección, en Él. Como una nueva creación, como cabeza de una nueva raza. Ese fue, podemos decir, el comienzo de una nueva raza o creación, de la cual Cristo era su cabeza, y en la cual no había injusticia ni pecado, sino que era justa, recta. Como dice el Salmo, no dejará que tu hijo vea corrupción. Y así fue con el Señor. Bueno, entonces es para entender nada más dónde se nos imputa su justicia. No en la cruz. En la cruz
podemos decir, Él tomó nuestro lugar como sustituto y Él pagó el precio. Judicialmente, podemos decir, a la esfera de Dios, fuimos librados de la culpa, del pecado. Y en eso hay muchos versos que Pablo claramente nos enseña, hermano. Y vamos a ver también en Romanos capítulo 5. Bueno, Romanos capítulo 5, verso 17. Podemos ver hasta el 21. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Note que la muerte reinó, estaba en su trono. Y eso por la transgresión de uno solo. Esos son nuestros padres en el huerto. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia también habla de su inmensa gracia dada a nosotros en Cristo. Así que por la transgresión de uno vino, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué hermoso. De la misma manera dice, por la justicia de uno, o sea de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Note que es justificación de vida, y esa vida nueva. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, los muchos, por supuesto los que creen, los que reciben a Cristo o el don de la justicia. Los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para el que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, note, el propósito de la ley era que el pecado abundase. La ley no pudo dar ninguna solución a la criatura caída. Al contrario, perjudicó mucho más su estado, su condición. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Imagínense la inmensa gracia, como dice, añadirá la quinta parte, dice, en Levíticos. Añadirá la quinta parte. Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Imagínense la gracia ahora está reinando por la justicia para vida eterna. Qué hermoso. Estamos en un tiempo de gracia divina. ¿Sí? Y ahora dice para vida eterna. Esa es la vida que tenemos, la vida de Cristo. Por eso dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús. También podemos ver un verso en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Corintios. Y el verso 55.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte no es el pecado, es el aguijón de la muerte. El pecado, como estamos tratando, hermano, el pecado trajo la muerte, como una ponzoña, como un veneno entró en toda la raza humana. Y el poder del pecado, la ley, dice, el mandamiento. El poder del pecado, la ley. Porque sin ley entonces el pecado queda inactivo, porque no hay mandamiento que obedecer. Eso entendemos bien. Por eso dice que la ley fue desde Adán hasta Moisés. No, perdón, la ley, sino la muerte. En Romanos 5 podemos leer. Romanos 5 dice: ya habíamos visto el otro día un poquito ahí, pero es el paralelo maestro. Las dos cabezas están contrastadas, el viejo Adán y el nuevo Adán, que es Cristo. Note el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Esa es, como dijimos, el virus que fue inyectado en toda la raza humana. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Dijimos que son dos compañeros inseparables, el pecado y la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley, antes de la ley, o antes que la ley hubiese sido dada, había pecado en el mundo. Había, no era que no había pecado. El pecado estaba en el mundo. Pero note, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces Dios no podía actuar de esa forma. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pablo dice: yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No obstante, dice, reinó la muerte. O sea, la muerte, como dijimos, estaba en el trono. Desde Adán hasta Moisés. O sea, hasta Moisés, que podemos decir es la ley. Moisés es la ley, o figura la ley. A él fue dada la ley, a Moisés, para entregar a Israel. Desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque ya, como dijimos, es innato, ya se transmite de generación en generación el pecado, el cual es figura del que había de venir, o sea, de Cristo mismo. De Cristo mismo. Adán era una figura de Cristo. Todo lo que se dice del primer Adán, entonces, tiene su paralelo, su cumplimiento en el segundo Adán, en Cristo. Imagínense, muchas figuras de Adán son vistas para ilustrar verdades espirituales preciosas y profundas, como el casamiento, por ejemplo. Sí. Y nosotros dijimos entonces que el Señor no vino en cualquier momento del calendario de Dios. No. Tenía un tiempo para venir. Era el tiempo en que Israel estaba bajo la ley. Porque ahí era la única manera donde se podía inculpar de pecado. Si el Señor hubiese venido antes de Moisés, por ejemplo, a redimir a la raza humana, aunque había pecado, sin embargo no había nada para imputarle. ¿Entiende entonces esta parte? No había pecado que inculpar porque no había ley. El propósito de dar la ley tiene entonces su cometido, en que Cristo tenía que ser condenado por la ley santa de Dios. Él tenía que cargar. Por eso dice que la paciencia, yo estaba mirando el otro día, en su paciencia, dice, Dios pasó por alto los pecados pasados, dice, en su paciencia, porque tenía que esperar el tiempo preciso para que su hijo viniera, y no era cualquier tiempo, era el tiempo de la ley, como le enseña Pablo en la carta a los Gálatas, después puede leer en su casa.
el verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. El don, ese don no habla de Cristo en sí, sino que habla especialmente de la obra de gracia, de la obra de redención, de la obra de gracia, de la obra de salvación. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Note, el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don de Dios es justamente salvar al hombre sin mérito alguno, sin ningún podemos decir, merecimiento. Es el don de Dios, un regalo inmerecido, como después vemos en los versos siguientes que ya leímos. Y ahí encontramos el paralelo maestro entre Adán y Cristo. Bueno, un poquito más, vamos a ver nada más. Sí. Algo muy hermoso también. A veces la muerte da un poco de temor. Y a veces, hermano, uno piensa, ¿no? A veces el enemigo nos trae ese pensamiento. O por ahí viene solo nomás. Pero yo cuando leí esto entendí por qué a veces uno es atacado con este temor. Note, dice, si la muerte le da a usted miedo, sepa que la muerte es el resultado del pecado, dice. Qué bárbaro. A veces no andamos rectamente delante del Señor. Tenemos un cuerpo de humillación, dice Pablo. Tenemos un cuerpo débil, rodeado de flaqueza y debilidad y así, expuesto a tanta cosa. Cuando uno está, hermano, andando rectamente en la presencia del Señor, cuando uno tiene la fuerza que viene por la palabra y el Espíritu de Dios, cuando uno está andando agradablemente a los ojos de nuestro Dios, ese es el perfecto amor que echa fuera todo temor. Imagínense, ahí entendí. Cuando uno se rinde más al Señor, a la palabra, esa misma palabra, hermano, pone la fe. Y ya no hay miedo. Como dijo David, en el día que temo, en ti confío. En el día que temo, en ti confío, dijo David. Qué hermoso. Porque muchas veces viene temor por enfermedad también. Y la enfermedad, que es el resultado de ¿qué? De pecado. Entonces a veces uno tiene un dolor y ya le entra el miedo. ¿Qué será esto ya? Y hermano, tenemos que resistir ese pensamiento. Porque tanto la enfermedad como la muerte son resultados del pecado. Y tenemos que andar como los santos esmirnitas. Entonces no sufrirá daño de la segunda muerte, dice. Los daños de la segunda muerte son enfermedad y muerte prematura. Esos son los daños de la segunda muerte. Enfermedad y muerte prematura. Y entonces el creyente fiel anda así, en la voluntad de Dios. ¿Sí? El Evangelio dice de Jesucristo libra al hombre de la culpa y el juicio del pecado. El Evangelio de Jesucristo libra al hombre. Bueno, eso en cuanto a la primera parte, y la segunda parte no vamos a tocar mucho hoy, pero vamos a ver un verso nada más para entrar en cuanto a esto, muy importante, porque este es el tema que venía y viene a colación justamente de la culpa y el juicio del pecado. A veces tenemos hábitos, costumbres, y también tenemos el poder del pecado en nuestra carne. Y también tenemos que tomar la victoria sobre eso. Por eso decía, si viene el temor viene por enfermedad, por muerte, es porque, como dice, son resultados del pecado. Porque no estamos tomando la victoria, no estamos creyendo a la palabra y andando en obediencia a ella. Como dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu tenemos que andar
hermano, continuamente del Señor tomados. ¿Sí? Porque tenemos una carne bastante traicionera que lo que quiere hacer es su voluntad nomás. Le quiere dar una parte al Señor y después el resto a su deleite. Así es nuestra carne. Le da media hora al Señor, una hora de culto y después toda la semana está por ahí haciendo cosas. Y vaya a saber en qué. Pero eso porque le da el deseo al deleite de su carne. Y bueno, por eso tenemos que dedicar nuestro tiempo, que vuestro aprovechamiento sea notorio de todo, dijo Pablo a Timoteo. Ocúpate en estas cosas, entre tanto que voy. Y ese voy es el Señor. El Señor quiere que nos ocupemos de estas cosas, las cosas espirituales, eternas, porque es lo que vamos a llevar en definitiva. Y bueno, Romanos 7:14, un verso también bastante conocido. Bueno, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Note que la ley viene de Dios, por supuesto, es espiritual porque viene de Dios. Lo que nosotros tenemos una naturaleza contraria a la ley de Dios. Por eso Pablo dice más, yo soy carnal, vendido al pecado, como un esclavo al pecado. Y dice que la Biblia declara que el hombre es un esclavo del hábito y del dominio del pecado. El hábito de pecado daña y destruye al que lo practica, dice. Imagínense. El hábito del pecado daña y destruye al que lo practica. Y esto es muy lindo, una nota. El pecado, dice, tiene un poder sobre el hombre que aunque sabe que está dañándole, no lo puede dejar. Por ejemplo, podemos poner la adicción a las drogas. En nuestro tiempo, ¿no? Antes no se conocía esto, pero ahora en nuestro tiempo. La adicción a la droga es un ejemplo apropiado para mostrar la veracidad de la enseñanza de la Biblia, la palabra. Uno que empieza a usar la cocaína, por ejemplo, lo hace para divertirse un poco, pero muy pronto su cuerpo llega a ser un esclavo a la droga y tiene que tenerla sí o sí. No puede vivir sin ella. La droga empieza a destruir su mente, su carácter y su cuerpo. Tal vez el adicto quiere dejar de tomarla, pero no puede, porque ya es esclavo de la cocaína. Y así el hombre del pecado. Qué hermoso ejemplo. Digamos, hermoso en el sentido apropiado, porque no es hermoso en el sentido de lo que significa esto. Es triste, es lamentable, pero es así. Y el creyente también, según Efesios capítulo 4, verso 17, verso 20 al 22, podemos leer. Entonces estamos en el segundo punto, que es el hábito y poder del pecado. Vimos Filipenses 2:12, y que decía, debemos cultivar, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, y ya no andéis como los otros gentiles, pecadores, impíos, que andan en la vanidad de su mente vacía, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, note que el creyente también puede perder la sensibilidad, y se puede entregar a estas cosas fácilmente también cuando pierde la sensibilidad, cuando su mente se cauteriza, su conciencia está quemada como un hierro caliente. Se entregaron a la lascivia para cometer la lascivia, deseos desenfrenados, impureza de todas formas.
para cometer con avidez, o sea, con ganas, la avidez con ganas, toda clase de impureza. Mas vosotros, hablando a los creyentes, no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído. Note que esto habla de obediencia también. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Por él enseñado. Note que el Señor mismo llega a ser nuestro instructor en esto. Tenemos la vida de Cristo. Por eso el verso 22 claramente nos enseña el camino de victoria. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Note que el viejo hombre tiene sus deseos, pero son engañosos, son de error, de engaño. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso por la palabra y por el Espíritu Santo, la palabra de verdad. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, noten la justicia y santidad de la verdad. Y note luego, por lo cual desechando la mentira, es el principal punto y la principal evidencia de que no estamos tomando la victoria con el Señor, la mentira, porque es el pecado más común que hay en el creyente, la mentira. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Puede el creyente hurtar, y si no se rinde al Señor va a hacer cualquier cosa, no solamente hurtar. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tiene que ver también con la enseñanza, pero también con la vida práctica. Tenemos que entender también la vida práctica. Sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No consistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, está hablando a creyentes, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, maldice, ya empieza a arrojar maldición para uno, para el otro, y toda malicia, Antes benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ya aprendimos mucho de esto cuando el hermano Claudio nos enseñó. Muy linda la enseñanza. Pero aquí vemos también el lado práctico del Evangelio. Nuestra apropiación tiene que ser real. Entonces, vamos a tener victoria sobre, como estamos viendo, hasta aquí nomás, hermano, hoy, sobre el hábito y poder del pecado, porque el poder del pecado está en nosotros. Y para eso tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, cultivar la vida espiritual, andar en el Espíritu. Y así tenemos que andar conforme a la gracia de Dios nos va ayudando en esto. Hasta aquí el Señor siga bendiciendo.